Es una conversación que Yone y yo tenemos con una persona y que efectivamente nos pregunta, oye, ¿es cierto que Yolanda os ha ofrecido una embajada en Chile? Yolanda está interesada en una salida política para Irene. Y entonces estábamos Yone y yo con esa persona. Y entonces intervino Yone. Que como siempre dice ella, yo soy el ala derecha y la blanda de las dos. Y entonces John interviene y dice, sí, es cierto, me lo trasladó. Le respondí que era una humillación el solo hecho de que hubiese pensado que a nosotras se nos puede comprar. Obviamente, sin despreciar lo que es un trabajo de una embajada, o sea, que eso es necesario y hay que planificarlo, ¿no? Pero no nos estaban diciendo, oye, hay una misión política que cumplir, vete a Chile y la cumples. Nos estaban diciendo, es una honrosa salida política, como si a nosotras se nos pudiese comprar con un buen sueldo, como luego muy bien explicaba Manuela Bergerot, ¿no? Oye, pues ¿cómo se ofenden estas personas porque les ofrezcan un puesto con un buen salario, ¿no? Bueno, son formas de hacer política distintas, tampoco pasa nada, ¿no? La forma de hacer política del PSOE o la forma de hacer política de Podemos. ¿Y te ha afectado de alguna manera este poder, tú has visto, has sido testigo, los tics de ese viejo poder? Por supuesto, pero también me ha dado siempre mucho orgullo pues que en ese momento, por ejemplo, en esa conversación, Yone dijo no solo ha sido una humillación, sino que es que, o sea, que nosotras no somos así. Claro. Y que nosotras lo que queremos es transformar este país. Y entonces, ante esa respuesta, que la pregunta sea ¿pero qué queréis? Era como... Pues qué gusto, porque... No lo entenderemos nunca. No sé si lo vas a entender en algún momento, pero que es que no vamos a aceptar esas normas, ¿no? Con todo el respeto a quien crea que el poder tiene que funcionar así. Perfecto. Pero nosotras estamos aquí determinadas a ejercer el poder para transformar. Y a ejercerlo de forma autónoma. Y eso es algo que vamos a hacer con el poder que nos dé la gente votando. El precio de mantener tu autonomía política estando dentro del sistema ha sido alto. Claro. Altísimo. Cuentas en algún momento cómo Pablo Iglesias y tú estuvisteis a punto de que, bueno, os quebrasteis y estuvisteis a punto del abandono, ¿no? Como en aquel pacto después de aquel pacto de las Magdalenas. Ese momento fue muy Nadie sabía Podemos. que ibais a dejar la política. Cuentas cómo llegas a decirle a Jordi Évole cuando ya está todo atado. Qué vergüenza, eso... Que no vas al programa y Évole no entiende nada y sé el que ha conseguido al Papa de Roma. No, pero finalmente sí fui, ¿eh? Finalmente sí fui. Ya lo sé, lo vimos pero todos. Pero cuando le llamó Lidia al del equipo, ¿no? Yo le dije, tía, llama a Salvados, tienes que decirles que no hacemos el programa, hay que cancelar toda la agenda. Estáis a punto, pero os quedáis. Sí, porque ese momento fue muy Podemos, porque cuando Pablo y yo estuvimos hablando, y era un momento muy difícil, o sea, Pablo acababa de entrar en su permiso, veníamos de unos meses muy difíciles, porque Leo y Manuel habían sido, bueno, pues dos extremos prematuros, y es que no pasan 15 días desde que yo me incorporo y Pablo toma el permiso, y además en el contexto, ¿no?, del 5º aniversario de Podemos, una situación política pues vertiginosa. Y ya está, y Errejón me manda un mensaje y a los 5 minutos estalla la noticia en las redes. Entonces, sí, en ese momento decidimos, mira, o sea, no podemos más, lo dejamos. Y entonces, cuando lo teníamos visto, yo aviso a Lidia para que se ponga a cancelar la agenda y llamamos, pues lo cuento en el libro, ¿no? Llamamos a Yone, a Echenique, a Rafa y a Juanma. Y es verdad que fue un momento muy Podemos porque cada uno hizo, o sea, como, pues... un equipo, o sea, pues hizo cada uno lo que podía hacer y lo que debía hacer y así pasó, ¿no? Que pues Echenique se plantó en casa, para Eche no es fácil. No era fácil dejar toda su agenda y venir a casa, pero allí se plantó antes de lo que cualquiera hubiese podido esperar y llegó a casa y dijo, hago lo que haga falta, yo me presento en Madrid, yo hago lo que haga falta, pero aquí no se va nadie. Y Rafa Mayoral se puso a echarnos sus infinitas, ¿no? Una retahíla de argumentos políticos absolutamente sesudos y razonables. Y Yone y Juanma, pues preparando todos los escenarios para que pasase lo que pasase, aunque ellos también daban su opinión, pero también preparaban todo en plan de, oye, si al final esto pasa, todo vamos a salir de esta, ¿no? Dignamente y lo vamos a garantizar. Y lloramos mucho ese día, Pablo lo ha contado también.
y tiramos para adelante, y además eso después les desbarató, en muy poco tiempo les desbarató, porque claro, el plan este era, primero reventamos a Podemos en Madrid y después ya les reventamos en las generales, ¿no? Y de repente el presidente se quedó sin presupuestos y adelantó las elecciones y ya esa historia os la sabéis. Pero en todo caso, Joana, hay un momento para mí más duro que ese, porque ese duró poco. Sí, sí, pero sí, hay sí. otro momento que es el de la segunda repetición electoral, que ya es la que da luego pie al gobierno de coalición, porque en ese momento fue mucho más sostenida en el tiempo la presión bestial sobre Pablo especialmente. Sí, O sea, Pablo recibía decenas de llamadas al día para decirle que aceptase ese acuerdo y que aceptase ese acuerdo y que aceptase el gobierno en solitario. María Jesús Montero abrió con Alberto Garzón una vía paralela de negociación para intentar quebrar nuestra posición negociadora. No, eso fue ya después. Sí. Se equivocó de Montero. Fue después. Eso fue yo. Sí. Ahí Alberto no se equivocó de Montero, quería negociar con María Jesús. Y era una situación muy difícil y Pablo estaba también al límite y como Pablo ya había renunciado, porque el órdago que había echado el presidente era yo no quiero que esté Pablo Iglesias y Pablo en contra de mi criterio, lo cuento en el libro, bueno, del mío y del de Yone, por supuesto, el y del de otras personas. Describes el búnker egocéntrico, el personaje que, claro, entonces, que crean. Pablo dice, a ver, primero hay que romper esta dinámica este órdago para, ¿no? Si es verdad, pues ya vemos cómo construimos el gobierno y si no es verdad, hay que desmontar, que era nuestra tesis, que era mentira que el problema fuese Pablo Iglesias, pero hay que desmontarlo. Entonces, digamos que en ese momento las que sentíamos el peso de tomar esa decisión éramos mucho más nosotras, ¿no? Eche, Juanma, Rafa, Isa, Yone... Y fue muy difícil, o sea, fue muy difícil y eso también lo cuento como muchos de nuestros compañeros nos decían hay que aceptar el acuerdo, hay que aceptar un gobierno del PSOE en solitario, mejor eso que ir a elecciones. Bueno, los mismos que habían defendido que se podía pactar, se tenía que pactar con Ciudadanos, que era mejor un gobierno a 3 que repetir elecciones y como dijimos, o sea, no. No, porque el PSOE lo primero que tiene que hacer es aceptar una relación de coordinación, no de subordinación con nosotras. Y porque tan legítimo es que Podemos esté en el gobierno como que lo esté el PSOE. Y no puede ser que cuando el PSOE quiere gobernar en solitario nadie diga que quiere todos los sillones para ellos y cuando nosotros pedimos gobernar en proporción a los votos obtenidos sea todo una cuestión de poder, que además es que claro que queremos poder. O sea, otra de las cosas que cuento es que sí, claro que queremos poder. Claro. Y una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es que el poder no se entrega. El poder no se entrega, el poder se ejerce. Porque si no, no se transforman las cosas. Entonces eso ya de estos 10 años grabado a fuego y tatuado. Pues ahora nuestra tarea es poner a la izquierda en pie y hacer crecer las fuerzas de la paz, las fuerzas del feminismo, las fuerzas del antirracismo y llegar aún más lejos. Y poner la esperanza en el centro de nuestra acción, de nuestra acción política, pero también de la vida. Y bueno, ojalá el resto de la vida en el centro de la política. Total, y la vida en el centro de la política y cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Esa es nuestra tarea. Y ojalá el resto de actores hagan lo suyo, ¿no? Ojalá el PSOE se haga cargo de los restos de las operaciones políticas que ha impulsado en estos años para intentar acabar con Podemos. Y ojalá podamos tener una relación de cooperación porque España necesita una dirección de Estado progresista, plurinacional, feminista y nosotras estamos firmemente convencidas de ello y es para lo que vamos a dedicar nuestros mejores esfuerzos. Con estas palabras terminemos este acto recordando a Valencia, recordando todos estos pueblos que siguen en guerra y a Carlos Palomino, que un día como hoy, hace 17 años... ¿Os acordáis, no? Bueno, pues Carlos Palomino era un joven antifascista que hace 17 años iba un día como hoy a una mani antirracista y un militar nazi le asesinó. Y bueno, y eso es nuestro compromiso también, que no olvidamos y que la memoria nos sirve para construir esa esperanza con la que lo vamos a seguir cambiando todo. Ojalá, inshallah.